Bueno, bienvenidos nuevamente a la lección número 11 de El discípulo hace discípulos. Hoy un momentico, vamos a ver, estamos viendo los cuatro conceptos y hoy vamos a ver la lección número 11, el concepto de la fe. Está un minuto que está entrando Juan Gonzalo. Perfecto. Y está perfecto. Bienvenido, Juan Gonzalo. Sí, Gusto pastor, muchas verlo gracias. nuevamente. Dios los bendiga, pastor. Igualmente, mi hermano. Bueno, entonces estamos en la lección número 11 y hoy vamos a ver de los cuatro conceptos, vamos a ver el concepto número 3, que es el de la fe. Así que una bendición volver a estar con ustedes después de mi breve viaje a Venezuela y a Colombia, en la que pude también, como le estaba diciendo Isidro, visitar a algunos de los hermanos de los grupos allá en Venezuela y en Colombia también. Entonces, como siempre, comenzamos con la invocación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus manos nuevamente nuestras vidas, nuestros corazones, todo lo que tenemos. Te pedimos que nos guíe, Señor, a través de este estudio, para que podamos cada día más comprender tu palabra, crecer en ella, Señor, y brillar para otras personas también. Danos una doble porción de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy tenemos una lección, bastante, si quiere, simple, corta. Tenemos dos objetivos que ver. Vamos a repasar la lección número 3, que es de la fe, pero la vamos a ver desde el punto de vista del maestro. Yo creo que ya ustedes la hicieron, pero como estudiantes ahora se van a preparar de este lado y vamos a revisarlo, cuáles son los puntos más importantes, etcétera, para que ustedes puedan estar bien preparados para esta lección. No hay em, nada sustituye mejor que una buena preparación. Y en ese sentido, queremos entregarle todas las herramientas para que ustedes puedan estar bastante bien preparados. Igual vamos a practicar cómo responder a comentarios o preguntas que se aparten del tema. Esta es la parte donde practicamos la corrección en amor. Y es una gran ventaja lo que tenemos nuestro grupo porque muchísimas personas están queriendo genuinamente aprender. Cuando las personas quieren aprender genuinamente, en otras palabras, quieren dejar que Dios les diga lo que les tiene que decir. Cuando tienen los versículos enfrente de ellos y son tan claros, deberían simplemente, normalmente el Espíritu les va a decir lo que dice y va a ser fácil de seguir adelante. En algunos casos no, las personas tienen ya algunas ideas preconcebidas y a lo mejor se ponen un poco más tercas o difíciles, pero la idea es que nuevamente, como dice, que estemos siempre disponibles, la Biblia, que estemos siempre dispuestos y listos para dar la razón de la fe que tenemos, pero que lo hagamos en amor. Y eso es lo que vamos a hacer. Dame un minuto que está entrando Zulay aquí también. Entonces, vamos a repasar lo que vimos en el video y en las preguntas que colocamos al principio. Tengo una serie de preguntas aquí y vamos a darle un segundo para que Zulay termine de entrar, que está entrando. Y en el video, o sea, hicimos algunas preguntas. Lo que vamos a responder hoy es: ¿cuál es la diferencia entre las personas que son salvas y las que no lo son? Y con esto empezamos nosotros a entrar en el video que vimos nosotros. ¿Quién quiere ayudarme? O sea, es una pregunta muy simple, que es el centro de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, saber cómo. Así que, hermano Juan Gonzalo. Sí, pastor, amén. Ok, pues la diferencia es de que la persona que es salva tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo, y la persona que no fue salva, pues es la que simplemente no tuvo la fe en Él, no creyó en Él. Correcto, la respuesta es bastante simple. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Porque realmente no hay, es, mm, es tan cierto y tan simple como lo que acaba de decir Juan Gonzalo. No sé si alguien quiere añadir un poquito más, pero...
Sí, sí, pastor, quería Adelante. decirle ahí, por ejemplo, que perdón, ¿cuál es la diferencia entre lo que somos salvos y que no lo somos salvos? Bueno, yo veo ahí, por ejemplo, que dice la palabra mismo que los salvos no seremos condenados, dice, porque el que Ujú. cree en el en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, no será condenado, más el que no cree ya ha sido condenado. Correcto. Excelente. Eso es parte de las diferencias de las consecuencias, lo que va a pasar con uno y con el otro. Adelante, Zulay. Bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Zulay. ¿Me oyen? No sé si me oyen. Perfectamente. Sí, sí, hermana, sí se la escucha. Bueno, en esa parte yo coloqué porque, o sea, los que somos salvos confiamos plenamente en Jesús, en su obra, pues, Muy bien, Zulay. Y aparte de lo que eso, dicen los hermanos. excelente, porque eso amplifica un poco lo que estaba diciendo Juan Gonzalo de tener fe. Este, tener fe, y tú estás diciendo exactamente qué tipo de fe hay que tener, porque es muy importante y eso lo vamos a ver ahorita. Excelente, Zulay. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces tenemos, que recuerdan algunos versículos que apoyen lo que acabamos de decir. No tienen que decirme el número, pero algunos en sus propias palabras. Recuerdan unos versículos que apoyen esto, para que veamos que no son solamente nuestras ideas. Creo que Isidro había mencionado algo. ¿Qué versículos se le vienen a la mente? Pastor, no sé si este aquí llegue, porque creo que hay uno en hebreo que dice que somos hijos de Dios por intermedio de la fe en Cristo Jesús. Ese es uno que nos dice que nosotros que somos hijos de Dios, y por supuesto los hijos de Dios no van a ser condenados. Pero ahorita, ¿alguien tiene algún otro versículo además de ese que se acuerde? Hay muchos, pero hay versículos que son bastante clásicos que, digamos, todo el mundo conoce y eso es bueno porque las personas generalmente los recuerdan. ¿Qué tal el versículo más conocido de la Biblia? ¿Saben cuál es, no? ¿Sí saben cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Adelante, Zulay. Bueno, pastor, no sé si es el más conocido, pero el que habla del amor de Dios es el Juan 3:16, donde dice que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo en que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Zulay, ese es el versículo más conocido de toda la Biblia. Estás en todo lo correcto. Ese es el versículo que contiene el Evangelio en un solo versículo. O sea, está completamente allí. Y fíjate que habla del amor de Dios y nos dice lo de la fe. El resultado de tener fe en Cristo como Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo como Señor y Salvador, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces ese es uno de los versículos que podemos siempre utilizar para muchas cosas y entre ellas eso, ¿no? Que la diferencia es aquellos que creen, que tienen fe, esta fe, la verdadera fe, la fe salvadora, la fe en Jesucristo. Podemos buscar Marcos 16, 16. El que creyera y fuera bautizado será salvo. El que no cree es condenado. Entonces vemos que la fe, porque el bautismo causa fe, no es una cosa diferente. Y podemos hablar Hechos también, Hechos 16, 31. Tanto Marcos 16 como Hechos es el mismo capítulo. Hechos 16, 31 es la historia del carcelero que se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les preguntó directamente, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta muy concreta y la respuesta es tan concreta como la pregunta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Eso es lo que es la Biblia, ese es el mensaje, no hay que cambiarlo y sin embargo ese mensaje que es el Evangelio de Salvación es el que está siempre siendo atacado por el diablo. Entonces, aquí lo vemos
en la próxima lámina, en Primera de Corintios 12:3. ¿Quién quiere leerlo? Adelante, Solay. Bueno, vamos a ver, pastor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, esto es la actividad del Espíritu Santo que establece la fe en nosotros. El Espíritu Santo nos da la fe, es un regalo de Dios. Vamos a ver también esto que es bien importante. En las preguntas iniciales, para prepararse, además de leer Lucas 23, 39 al 43 y el video de instrucción, hay unas respuestas que hicimos. ¿Por qué son importantes? Por y a través, en la siguiente oración. Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. Y aquí vamos a entrar en algo que es un poquitico más que semántico. Nosotros muchísimas veces utilizamos un lenguaje que realmente no necesariamente refleja lo que dice la Biblia como tal. ¿Y qué queremos hacer? Queremos ser lo más bíblico posible. No simplemente por mantener un lenguaje, sino porque ese lenguaje no transmite verdaderamente lo que dice la Biblia. Y esta es una de las cosas. Entonces, cuando dice por y a través de, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Y fíjense el contexto. Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. Entonces, ¿por qué es importante este por y a través de? El video hizo un buen trabajo mostrándonos la diferencia entre qué es lo que salva, qué es lo que cura y qué es lo que no. Y tiene que ver con esto. Bueno, yo siento que esas palabras de por y, y el por le da el camino, siento yo que es el camino hacia lo que se está refiriendo. Porque si fuera fuera otro significado. Ujú. Entonces es por, ya, ¿sí? Sí, estás en lo correcto, Juan. Por eso es que el lenguaje es Estoy mal. importante. Bueno, Sí, señor, estás bien en lo correcto. El por es una cosa y para es otra cosa. Y en este caso es importante distinguir los dos. Adelante, Zulay. Bueno, pastor, no sé si estoy equivocada, pero por es, es lo que nos salva, es decir, es el efecto que tienen en nosotros lo que es la salvación. Y a través es el medio que se usa para llegar a esa salvación, que en este caso sería la fe. O sea, es como el puente que se usa para llegar a esa salvación. Y la salvación es por la gracia, o sea, como el contenido, el contexto de esa salvación, pues, es lo que va a salvar a uno. Es lo que explicaban en el video del antídoto El con antídoto. respecto a la jeringa y que llegaba a la persona, pues. Entonces, el antídoto es lo que nos salva, que es el por. Y a través de la jeringa que llega a la persona, o sea, a través de la fe, es introducida, esa fe a la persona es el medio. No sé Excelente, Zulay. si lo expliqué de esa manera. Muy bien, Zulay. De hecho, es exactamente por eso que el video hizo un buen trabajo y lo estás resumiendo muy bien. De hecho, el por, podemos decir que es la causa, es lo que causa, el agente causal, lo que hace la cosa, el antídoto. La causa de la salvación, la causa de la sanación, en este caso del antídoto, es el antídoto de la enfermedad, es el antídoto en sí mismo. Entonces, para no confundir una cosa, porque una cosa es lo que es el causal y la otra cosa es lo que es el medio, como tú acabas de mencionar muy bien. Una cosa es cómo llega el antídoto y una cosa es el antídoto en sí mismo. Entonces, es importante para saber qué es la causa y nosotros darle gracias y la honra y la gloria a la causa y no poner nuestra confianza en el medio, sino en la causa que está haciendo las cosas. Y porque así hablamos. Y ahorita que entremos en la lección, porque eso lo vamos a ver mucho
con nuestros estudiantes y con nosotros también, porque así hablábamos también. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la fe, ¿qué es la fe entonces? ¿Cómo habrían ustedes qué es la fe? Bueno, como, como dice como dice la palabra, ¿verdad? Es la convicción de lo que se espera. Es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Excelente, Juan. Esa es la mejor forma de definirlo porque estás Sí, tomando palabra bíblica y la Biblia nos lo define también a nosotros. Adelante, Zulay. es, Es, la fe es un regalo de Dios, es el medio mediante el cual recibimos el beneficio de la obra salvadora de Jesucristo. Y esta fe es obrada por el Espíritu Santo. Amén. Excelente. Excelente respuesta. Fíjense cómo las dos respuestas consolidan una a la otra. La fe, esa certeza, la certeza de lo que no se ve, algo que no estamos viendo. O sea, es una convicción que tenemos que es un regalo de Dios y que solamente produce el Espíritu Santo. No es algo que yo estoy viendo, que algo que tengo, sino es un regalo de Dios para mí, de algo que realmente no podría tener si no es por la intervención divina. Entonces es un regalo, lo que ustedes creen, lo que nosotros creemos realmente es algo glorioso. Y por eso es que nosotros podemos entender cosas que son inentendibles, como la Trinidad, como esperar cosas que nadie espera porque no, la gente no cree, como que vamos a vivir para siempre, como que vamos a resucitar, en fin, para nosotros eso es cierto, pero no es un producto de nuestra inteligencia, no es un producto de nuestro análisis, es un regalo de Dios que Él pone una certeza, esa certeza en nuestro corazón, que tiene esperanza, pero nuestra esperanza no es un ojalá, espero que pase. Nuestra esperanza es que espera. Estamos esperando a que Dios haga lo que va a hacer. Estamos seguros de eso, solamente estamos esperando. Esa es nuestra esperanza, no ojalá, sino una certeza cierta. Muy bien. Entonces, eso es lo que es la fe. En términos teológicos, probablemente nunca escuchen esto porque esos son términos teológicos, en fin, de seminario, etcétera. Pero le llaman a la fe, se le llama el órgano lecticón. ¿Qué significa eso? Es la mano que hace solamente esto, que no hace otra cosa sino recibir lo que la gracia de Dios pone. O sea, Dios viene con su gracia y la coloca. En la fe es simplemente el órgano lecticón, es el medio también. Otra forma de decir que es la fe es Cristo. Imagínense a Cristo en la cruz, crucificado, con toda la gracia en él. Todo el perdón de los pecados está en él. Si ese pecado es para todo el mundo, sin embargo, ¿cómo llega a mí? Imagínense un tubo que va de Jesús hacia mi corazón. Ese tubo es la fe que pone el Espíritu Santo, en el cual la gracia de Dios que Él ganó viene hacia mi corazón a través de la fe. Entonces, eso es lo que es la fe. La fe es importante porque nos comunica, es el medio por el cual Dios distribuye su gracia, lo que Cristo hizo, pero no es la causa. Por eso es que cuando ahorita que entremos y digamos, ¿por qué tú eres salvo? Realmente la mejor respuesta no es decir porque tengo fe, sino por lo que la causa, ir a la causa, siempre apuntar cuál es la causa, que de una vez, cuando apuntamos a la causa, estamos predicando el Evangelio. Juan Gonzalo, adelante. Pastor, yo quería preguntarle esto. Mire, yo ahorita acabo de escribir esto. Dice que la fe, dice, ¿qué es la fe? Es la esperanza que se espera que Dios Jesucristo lleve a cabo para satisfacer una necesidad. ¿Podría estar bien mi respuesta? Claro, porque está, o sea, la espera, en otras palabras, em, no es, nuevamente no es un ojalá, y que va a satisfacer una necesidad, que ¿cuál es la necesidad? La más importante de todas, la necesidad de la salvación. Podemos decir que espera su venida, su retorno. ¿Por qué? Porque fíjate que la Biblia habla en términos muy concretos en cuanto inclusive a nuestra salvación. Dice que nosotros ya somos salvos. O sea, nosotros que tenemos fe somos salvos.
Y es por eso que Jesús dice que el que cree en mí nunca morirá, aunque muera, porque ya tenemos la salvación. Lo que no tenemos es el disfrute completo, total, y ese va a ser cuando nosotros muramos o cuando Cristo venga, porque en ese momento Dios nos quita nuestra naturaleza pecaminosa y nos lleva delante de Él y nos abre completamente el entendimiento y los ojos. Pero ya tenemos salvación. Entonces podemos decir que podríamos, si esperamos, podemos esperar a nuestra completa liberación, a que nos quite puede esperar con certeza, a estar en la presencia de Dios y a disfrutar de la salvación que ya Cristo nos ha dado. Entonces, muy bien. La otra pregunta que tengo que tiene que ver con esta, y nuevamente la Biblia a veces habla en estos términos, pero la fe nos salva. ¿Es la fe la que nos salva? Sí, pastor, yo también contesté que la fe nos salva. Le dije sí por medio de Jesucristo. Es la que nos salva. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Muy bien. Pero vamos a ver por eso, cómo podemos convenir este mensaje de la mejor forma posible. Adelante, Zulay. No, pastor, la fe no nos salva. Lo que salva es la obra de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, es lo que nos salva. O sea, es la obra de Jesús en nosotros que hace esa salvación. La fe es el medio para llegar al Evangelio, pero no es una fe, no es la salvadora, pues somos salvos por gracia. Correcto. Entonces, vamos a hacer una mezcla de las dos cosas porque la Biblia habla en ambos términos. Tu fe te ha salvado. La fe de ustedes les ha salvado. La Biblia habla en esos términos. Sin embargo, no se está refiriendo a la fe como tal, o sea, al simple hecho de la fe. ¿Por qué? Porque como también en otros capítulos, en otros versículos habla y dice, tú tienes fe, perfecto. ¿Cómo se llama? Si la fe no es la fe salvadora, hay personas que tienen fe, pero no es una fe salvadora. La fe tiene que estar basada en el objeto de la fe. Entonces, cuando dice que la fe nos está salvando, está hablando del objeto de la fe, que en este caso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, fe en sí puede que no sirva, o sea, puede servir absolutamente para nada. La fe verdadera, que es importante. Entonces hay que definir más bien cuál es el objeto de la fe cuando respondamos a esta pregunta. Adelante, Solari. No, solamente quería acotar, pues que en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la Correcto, fe. Está en el medio, mediante la fe. Y correcto. esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ujú. Eso lo Sí, explica. correcto, Zulay. Sí, nuevamente, hay un versículo que dice, su fe los ha salvado. O sea, habla en esos términos, pero realmente se está refiriendo a lo que tú dices. Dice, aunque dice, tu fe te ha salvado, no es la fe la causante de la salvación, sino la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La obra redentora de Jesucristo que vemos nosotros en la cruz. Entonces, para nosotros responder, mejor nuevamente, porque es una proclamación del Evangelio, apuntamos directamente a Jesucristo como la causa de nuestra fe. O sea, ¿qué me salva? Lo que Cristo hizo en la cruz. Yo creo en eso. Esa es la forma, esa es la respuesta que sería más, o sea, mucho más correcta y que al mismo tiempo ah, proclama el Evangelio de una vez, ¿no? Entonces, ¿cómo llega una persona a tener fe? Y creo que va a ser fácil responderlo porque lo tenemos en todo el frente. ¿Cómo llegamos a tener fe? Sí, Por pastor. intermedio del Espíritu, perdón. Mira, dijimos que era un regalo de Dios. Zulay también nos acaba de recordar Efesios, ¿dónde? ¿Qué dice Zulay Efesios? Efesios dice que porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Entonces, sí, la fe es un don de Dios y es obrada por el Espíritu Santo en nuestros corazones a través del Evangelio de Cristo. la Por fe eso, viene por el oír,
la palabra y El el lunes Espíritu por no. la palabra. Exacto. Excelente. Entonces, es un regalo de Dios. Ni siquiera nos podemos vanagloriar nosotros en que yo tengo fe, es mi fe, porque ni siquiera es mía, me la dieron. En realidad, estamos agradecidos completamente con Dios por eso, pero no es nuestra. Llega a través de la intervención del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con la palabra, o también podemos decir que viene a través de el sacramento. ¿Por qué viene a través del sacramento? Porque Dios muestra, nos dice a nosotros textualmente que el sacramento brinda salvación. Donde hay salvación, tiene que estar presente el Espíritu, tiene que estar presente el Evangelio, porque no hay salvación fuera del Evangelio de Cristo. Entonces, es para estar claros en que todo el acto, como se dan cuenta, ¿quién es responsable de nuestra salvación? ¿Quién es responsable de nuestra salvación? Adelante, Solano. Ok, sí. Yo le iba a comentar, en primera instancia, uno podría ser el responsable si es salvo o no, porque uno finalmente es el que decide con el libre albedrío que Dios nos dio. Uno es el que decide qué camino tomar o en quién creer y en quién no. Entonces, en primera instancia, uno sería el responsable de que si uno se salva o no, pastor. Eh, Eh, bueno, Juan, hay un versículo en Romanos, te lo voy a buscar aquí. El sí, hombre natural, el hombre sin fe, el hombre natural, aquí está. Espérate. Perdón, está en 1 Corintios 2:14. Te la voy a leer. sí, El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Te lo voy a repetir nuevamente para que veamos todo lo que nos está diciendo. Este es uno de los versículos. ¿Quién, sí, quién es el hombre natural? El hombre natural es el hombre que no tiene fe. Cualquier persona, Que antes de no tener tiene fe, Cristo en su corazón. entonces, esta persona que no tiene fe no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede entenderlas. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, no puede, porque claro, se han de discernir espiritualmente. Este es uno, o sea, es incapacitado, el hombre natural está incapacitado de poder ver las cosas de Dios, porque para poder las cosas de Dios necesitamos tener la intervención divina del Espíritu Santo. Esa es una. Hay otras cosas que nos dice Dios sobre nuestra naturaleza. ¿Cómo nos describe Dios en la Biblia? Nosotros estábamos, todos y cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. La naturaleza, todos estábamos destituidos y caídos de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia nos describe a nosotros como personas que estamos muertos completamente. Los muertos no hacen ninguna, no son muertos, no pueden hacer absolutamente nada. Además de que están muertos, la Biblia nos dice que nosotros estábamos ciegos completamente. No podíamos ver absolutamente nada. Esa es la naturaleza, que es lo que llamamos el total estado de depravación del ser humano, porque así venimos. Venimos sin el espíritu y lo único que tenemos es una naturaleza pecaminosa, como dice el rey David, en pecado me concibió mi madre, nací en pecador de nacimiento. De paso, la Biblia nos dice, para ser bien claros con el punto, que nosotros, nuestra actitud con Dios, éramos enemigos de Dios. No éramos amigos, sino enemigos. Por lo tanto, si nosotros somos enemigos de Dios, nuestra actitud contra Dios no era buena. Y si nos quedara alguna duda, Cristo nos dice, le dice a sus discípulos y te dice a ti, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Todo esto nos muestra a nosotros que es imposible para nosotros poder decidir e ir hacia Cristo y aceptarlo como tal porque éramos muertos, ciegos y enemigos de Dios. Pero a través de la intervención del Espíritu Santo, Él pone la fe en nuestro corazón que nos permite reconocerlo como Señor y Salvador. La, la salvación depende 100% de Dios. Fíjate, podemos entrar también en el tema de lo que es la predestinación. Aquellos a quien Dios predestinó antes de la creación del mundo,
a los que Él predestinó, Él llamó, a los que Él llamó, santificó, a los que Él santificó, glorificó. O sea, todo el paseo es Dios hizo esto y esto y esto. Y hay uno que a mí me encanta cuando el apóstol Pablo le dice le dice a sus discípulos, le dice, esta es la confianza que yo tengo. Está hablando de la iglesia, dice, la confianza que yo tengo es que aquel que comenzó la obra en ustedes la va a llevar a cabo hasta el final. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? La comenzó el Espíritu Santo. Efesios nos dijo hace Ah, un ratico que la salvación, que la fe es un regalo de Dios. Como es un regalo, no es realmente, estamos imposibilitados de que nosotros tomemos la decisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra salvación, decimos que es lo que dice la Biblia, que la salvación, ¿de quién es responsabilidad? ¿A quién hace todo el trabajo? ¿Quién hace posible que seamos salvos? el Espíritu Santo, entonces, Sí, Dios. Dios es el responsable. Dios es el responsable de que seamos salvos. A Él toda la gloria de lo que ha hecho por nosotros. Y eso nos ayuda, nos da muchísima paz, Juan. Nos da muchísima paz por muchas cosas. Primero, para nosotros es increíble escuchar, Juan, que tú sabes que Dios te tenía en su mente y te conocía antes de que tú ni siquiera nacieras, Juan. Que Dios tiene un plan para ti, que lo que Él pensó desde el origen de los tiempos lo está cumpliendo y lo va a llevar a cabo. Que tú estás en sus manos, que tú eres una de esas personas que dijo Jesucristo, que Padre mío, de los que me entregaste en mi mano, ninguno se me ha caído. Es hermosísimo ver todas las partes del Evangelio, Juan, donde nosotros sabemos que estamos en buenas manos. Yo le doy gracias a Dios por eso, Juan, porque yo sé que si no fuera por mí, yo la riego en cada momento, pero me estoy tranquilo porque sé que mi Señor me tiene y le pido que, bueno, que me ayude a darle gracias y a seguir, pero Él me tiene, entonces estoy en paz. Entonces, la salvación nuestra 100% es obra de Dios, no depende de mi decisión, porque fíjate qué pasa, y eso es lo que vamos a ver ahorita, Juan. Cuando yo hablo de que, primero que no es cierto, yo no puedo decidir a Dios, Él es el que me está llamando, Él es el que me está buscando. Segundo, que empiezo a hablar de que soy yo quien tomé la decisión y acepté a Jesucristo como la causa de mi salvación. ¿Por qué tú eres salvo? Bueno, porque yo tomé y acepté a Jesucristo como tal. Y no, no es cierto. O sea, yo puedo reconocer, tú eres el que crees, yo soy el que creo, pero esto es una obra de Dios, es un regalo de Dios como tal, y por lo tanto le decimos al Señor, Señor, gracias, porque le damos gloria a quien se lo merece. Entonces, una persona llega a tener fe por causa del Espíritu y el responsable de la salvación es 100% Dios. Ahora, la contrapartida, el responsable de la condenación, ¿quién es? ¿Quién sí es responsable 100% de su condenación? pues ahí Adelante, sí es Sula. uno, ¿verdad? ¿Perdón? Nosotros mismos, nosotros Nosotros. mismos, pastor. Nosotros mismos. La condenación es mía, la salvación es de Dios. Cuando una persona es condenada no es por culpa de Dios, es 100% mi responsabilidad. ¿Y por qué es 100% mi responsabilidad? Porque el que peca es el que muere, porque Dios pone el mensaje y nosotros lo rechazamos. No es culpa, no es de Dios, porque Dios quiere, su voluntad es que todo el mundo sea salvo. Porque Él reconcilió al mundo consigo mismo cuando sacrificó a su Hijo. O sea que Dios ha hecho de todo. Y podemos verlo cuando Jesucristo estaba hablándole a Jerusalén. Con el dolor en su corazón decía Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise traerte y tú no quisiste. Con un gran dolor. Pero bueno, ese es el terrible poder que tiene el ser humano. Entonces, pregunta, ¿cómo van con el proyecto final? Isidro, perdón. Adelante. Pastor, Sí, bueno, no sea malito. Póngame el versículo anterior, por favor. vamos para atrás. Aquí está. Ya, en base a este versículo, como usted dice así, por ejemplo, que nosotros no podemos decir, llamar anatema si no a Jesucristo si no tenemos, teniendo el Espíritu. Y nadie puede decirle Señor, Señor a Jesucristo si no tenemos el Espíritu. Claro. Correcto. Dice Ujú. que la fe es por el oído es la palabra de Dios. Así, Correcto. Y si nosotros confesamos nuestra fe, porque tenemos el Espíritu dentro, ¿cierto? así es. Tal cual. Entonces, ya, y entonces ahí, por ejemplo,
en la pregunta, en lo que usted ahorita dijo, dice, y te acepto como mi Señor y Salvador en mi corazón. Si lo digo, es porque tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien está hablando por mí. Sí. Ya lo tienes. O sea, cuando tú dices algo como eso, lo tienes, pero el punto está en que nosotros no tenemos la capacidad de aceptarlo en el sentido de que soy yo quien te escojo, sino que yo reconozco que está. O sea, la palabra aceptar no es la correcta. Yo reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ha sido regalado para mí. Quizás lo único que podemos decir es que no lo estamos rechazando, pero el punto está en que cuando nosotros utilizamos un lenguaje como este, damos a entender que la voluntad que nosotros tenemos la voluntad de aceptarlo cuando no podíamos. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros muertos, porque éramos enemigos de Dios. Los enemigos no son amigos, no son, algo cambia y lo que cambia lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo actúa, ya es otra cosa. Pero entonces le damos la gloria no a mi decisión, no a mi aceptar, sino gracias Espíritu Santo por colocar la fe en mi corazón. Muchísimas gracias. Ahora yo creo, el que creemos somos nosotros porque el Espíritu nos permite creerlo. Pero el causal es la obra, la gracia de Dios por la cual el Espíritu trabaja en nuestro corazón. Entonces, no hay otra forma, aquí está bien claro, no se puede decir, en tener fe, decir Cristo es mi Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Y aquí, en este versículo, podemos, haciendo un poquito explicación de qué también es útil. En muchos, ustedes van a encontrar algunas personas que tienen que tienen una historia pentecostal, que vienen de un mundo pentecostal. Y cuando sea así, entonces, ellos les van a decir a ustedes, por ejemplo, que para tener el Espíritu Santo tienen que tener cosas como que manipular serpientes, tienen que hablar en lengua, en fin, una serie de manifestación del Espíritu que no es lo que Dios está diciendo. Aquí dice claramente cuál es la manifestación del Espíritu. Si yo quiero saber si tengo el Espíritu Santo o no, simplemente tengo que responder una pregunta. ¿Quién es Jesucristo para mí? Si ustedes y yo podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, entonces podemos decir, no hay ninguna duda que el Espíritu Santo está en nosotros. No hay otra cosa, no hay ninguna, es la prueba de que realmente el Espíritu Santo está con nosotros como tal. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos entonces al proyecto final. ¿Cómo vamos? He estado viendo de los chats de los grupos que abrí, cómo sus consejeros han estado trabajando con ustedes, y que seguimos adelante. Ya hemos ido tomando pasos para ver cómo lo hacemos, a los que no y bueno, los vamos a ir comunicando, pero los animamos entonces a que cada día nos acerquemos más hacia la meta que vamos a tener. Entonces, hoy nuevamente vamos a buscar ahorita revisar rápidamente uno de los cursos que es el curso de la fe, que es el número 3 de los 4 conceptos. En la clase anterior vi que discutieron con el profesor Natán si podían hacerlo en 2 sesiones o en 4 sesiones. Yo les traigo una opción adicional, que lo pueden hacer, no, si quieren, no solamente en 2 o 4, sino lo pueden hacer en 3. La primera lección, en la que ustedes hablan del pecado y la gracia, las dos juntas, porque si realmente no quisiéramos que las personas se fuesen a sus casas simplemente con la lección del pecado, sin escuchar la gracia de Dios. Sí, porque la gracia de Dios es bien importante, es lo más importante. Si las personas escuchan este mensaje, pueden tener la fe necesaria para la salvación. Entonces, esas dos las pueden combinar en una sola, un poquito más largo, pero es bien una unidad bien concisa. Y luego pueden hacer las otras dos si los quieren separados y hacen 3 lecciones como tal. Cada uno de ustedes utilizará su criterio y lo aplicarán de la mejor forma posible. Al mismo tiempo, serían 3 lecciones en vez de 4 y no son que hacen menos extensos, menos tiempo de compromiso de las personas que quieran hacerlo con ustedes. Entonces, voy a salir de aquí un momentico para entrar en la hoja de hoy. Vamos a ver aquí. Vamos a comentar ahorita esta. Están viendo ustedes
la página que tengo de internet, el discípulo hace discípulos de Academia Cristo, ¿sí lo tienen? ¿Qué están viendo ustedes en su pantalla? Sí, sí, pastor. Discípulo hace discípulo. Ok, entonces vamos a entrar aquí y yo voy a entrar, vamos a ir a los 4 conceptos. Aquí en la parte de arriba donde dice Grupo Sembrador, vamos a ver aquí. Y en el Grupo Sembrador entran aquí abajo donde dice los 4 conceptos. Y en los 4 conceptos están las 4 lecciones. Aquí tienen todo lo que necesitan y tienen también la hoja del estudiante y la guía del maestro. Le damos clic a la guía del maestro. Y bien, lo ven bien y vamos a ir a la lección número 3. La vamos a repasar rápidamente. El concepto número 4 para que podamos estar preparados y pueden hacer alguna pregunta que tengan al respecto. Entonces vamos a hablar de la fe. El objetivo de la lección son 3 objetivos principales. Usar el método de las 4 C para entender el mensaje en Lucas 23, 39 al 43. Vamos a definir lo que significa tener fe y vamos a identificar un versículo que muestra que Dios crea la fe en nosotros. ¿Ok? Podemos, ustedes han mencionado algunos, varios, escojan, tengan un repertorio de los versículos que son más ilustrativos para ustedes y que transmitan exactamente eso. Aquí tenemos entonces, damos la bien, como siempre, las religiones están muy bien estipuladas, todo en cuanto a inclusive el tiempo que se van a tratar en cada uno, que es lo que queremos lograr para crear siempre el mismo ambiente y asegurarse de que sea homogéneo en todos lados. Entonces, el método de las 4C, captar, contar, considerar y consolidar. Son las 4 cosas en las cuales vamos a enfocarnos para que podamos digerir lo que está haciendo. Entonces, en la parte de captar, aproximadamente unos 10 minutos, vamos a mostrar el video, lo ponen ahí directamente. Cuando venga la gente, lo ponen en la pantalla, un televisor, etcétera, para que las personas puedan ver el video. En este caso vimos el video de la crucifixión de Jesucristo cuando estaba con los 2 criminales a su lado. Entonces, después de que termine, para captar más, podemos empezar a hacer preguntas que sean, que pongan a la gente a pensar en el contexto. Es como el gancho. Entonces, podemos comenzar como, wow, definitivamente cuando las personas, muchas de las personas que van a morir, realmente es cuando al final del día llegan al verdadero arrepentimiento, es cuando toda su vida pasa por sus ojos y entonces dicen las cosas que nunca dijeron, por ejemplo. Y este es el caso también de lo que pasó aquí. Aquí hubo un gran milagro y vamos a ver cuál es. Entonces, las preguntas de Qatar podemos para ir profundizando qué es lo que hay, qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús. Y viendo lo que dice el texto bíblico, estas son las preguntas que le hacemos a nosotros los estudiantes, y aquí están las respuestas. Sabemos que era un criminal, él lo dice, él reconoció que estaba recibiendo el castigo que merecían sus hechos. De paso, eso nos muestra que realmente tiene todos los elementos del arrepentimiento. ¿Se acuerdan las 5 C del arrepentimiento que yo les mostré? 3 son causa de arrepentimiento, 2 son frutos de arrepentimiento. Confesión, contrición y confianza, las 3 principales con este arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento, cambio y corrección. Y este hombre tenía, confesó que él era un criminal, también mostró dolor por lo que estaba ocurriendo y lo más importante después y final, mostró confianza. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, confiando en Cristo como tal. No sabemos mucho más, pero podemos ver por su fe, podemos ver su fe por las palabras dichas a Jesús antes de morir. Este hombre
no hizo absolutamente nada, otra cosa que, gracias a Dios, poner su confianza en él, en Cristo como su Señor y Salvador. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor. Y Jesús le dijo ciertamente que iba a pasar. Te garantizo que estarás conmigo en el paraíso. Realmente vemos allí en este caso que la salvación, lo mismo que dice la Biblia, es solamente a través de la fe en Jesús sin hacer absolutamente nada más. Entonces, después de que hacemos esta parte, ustedes pueden, sírvanse libres de poner cualquier otro elemento que ustedes consideren que es importante para que la gente capte lo que está pasando. Contar, podemos pedirle a alguien, después de que haga el video, que cuente, que haga un recuento básicamente de lo que vio, o si quieren pueden leer el texto bíblico que está allí para que palabra por palabra de lo que está se mantenga en la mente de las personas que están allí. El texto, la palabra viene por el oír y la palabra de Dios siempre es importante tener enfrente. Además, que no estamos proclamando nada que sean nuestras ideas. Dejemos que el texto bíblico esté allí para que las personas sepan que estamos utilizando lo que es la Biblia como tal y no estamos manipulando absolutamente nada. En la parte de considerar, ah, nos hacemos que las personas profundicen un poquitico más y se vean todos los elementos presentes para ver después cuáles de ellos son importantes. También nos obliga a tener atención, a prestar atención en la historia como tal. Entonces, ¿cuáles son los personajes de esta historia? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están actuando? Todo el mundo. Entonces nos permite recrear la historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Qué momento? A veces el sitio y el contexto histórico es muy importante. Y esa es la siguiente pregunta, el contexto histórico. ¿Cuándo está ocurriendo esta historia? Y uno muy importante, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es lo que va a mostrarnos el, este texto que está dentro del pecado y el corazón del ser humano? ¿Cuál es ese problema? ¿Es envidia? ¿Es rabia? ¿Es lujuria? ¿Es avaricia? Vemos, algunas veces son una mezcla de varias cosas, ¿no? Y vamos a ver si el problema se soluciona o no. Entonces, para cada uno de estos tenemos aquí tenemos información, las personas pueden añadir más cosas, etcétera. Pero tenemos toda la información necesaria para ir guiándolo, para que la gente pueda entender muy bien cuál es una de estas, cuál es el centro de la historia. ¿Cuál es el problema? Bueno, el malhechor estaba a punto de morir. ¿A dónde iría después de morir? Y el otro insultaba a Jesús. En otras palabras, el problema era que están a punto de morir y el futuro de cada uno de ellos depende siempre de dónde está su corazón, de la confianza que podían tener en lo que Cristo hacía por ellos. Si ellos podían realmente tener esto y vemos la diferencia entre uno y otro. ¿Se soluciona el problema? Bueno, la verdad es que sí, vemos como para uno de ellos, pero para el otro no. Uno de ellos estamos seguros de lo que está pasando porque Jesús se lo dice y el otro no. En consolidar ya es un poco más la historia, la aplicación de la historia hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? En resumen, podemos preguntarle, vemos que el punto principal es el papel tan importante de la fe para nosotros recibir lo que Cristo estaba logrando en ese momento. Cristo estaba en ese momento sacrificándose y muriendo por todos nosotros. Ahí estaba Él buscando obteniendo el perdón de todo el mundo, de todos los pecados de todo el tiempo, para todas las personas. Y la fe es lo que logró comunicarle al ladrón que lo tenía al lado, lo que Cristo estaba haciendo y cómo llegó hasta él, cómo él se pudo beneficiar de eso a través de la fe. La fe es bien importante porque es el medio por el cual fluye lo que Cristo estaba ganando en la cruz hacia la persona. ¿Qué pecado veamos en esta historia? Y confieso en mi vida, creo que cada uno de nosotros puede decirlo, ¿no?
En cierta forma, a veces nosotros somos los dos malhechores. Y de hecho lo somos, porque tenemos un hombre nuevo, gracias a Dios, que nos permite hacerlo del primero. Y eso es un regalo de Dios. Pero también tenemos un hombre, un hombre viejo, que se resiste a creer, que está haciendo la guerra permanentemente y tenemos que estar educándolo completamente. Entonces tenemos momentos en los cuales nuevamente pedirle perdón a Dios por esos momentos de duda, cada vez que nosotros nos separamos de Él, y esa pelea que tenemos contra la carne como tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, bueno, aquí le aplicamos cada uno de nosotros nuestros propios pecados a nuestra propia historia. ¿En qué versos y qué palabras? Y esta es muy importante, el punto número 3. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Dónde veo su amor? Entonces, ¿ustedes dónde ven el amor de Dios en tu vida si vemos la historia de los malhechores en la cruz? ¿Cómo lo aplican a cada uno de ustedes? ¿Cómo aplicamos nosotros esto? O sea, esta historia no es una historia de dos personas muy lejanas allá en el tiempo. La historia también se refleja en cada uno de nosotros, porque no somos diferentes a ninguno de ellos también. Adelante, Solay. Bueno, pastor, yo lo veo que a pesar de que nosotros continuamos eh, pecando, pues a veces hasta inconscientemente, Dios siempre nos va a dar la oportunidad o nos da la mano para levantarnos. De esa manera, ahí es donde yo veo el amor de Dios, o sea, que a pesar, como lo hizo él con el malhechor, que no le importó que fuera un criminal, sino que en ese momento él confesó que era un pecador y Dios le dijo que iba a estar con él en el paraíso. Para nosotros sería que, bueno, en el momento que nosotros nos damos cuenta que estamos pecando, pedir la intervención de Dios y confesar nuestros pecados para que Él nos pueda levantar y seguir adelante. Gracias, Solay. Definitivamente la respuesta que Cristo le dio al pecador, al hombre, es la misma que Él nos da a nosotros cuando estamos igual. Y lo hacemos frecuentemente. Él está allí esperando que nosotros vengamos a Él con un corazón arrepentido para decirnos, yo tengo esto, yo te he limpiado, yo te he perdonado. Vas a estar conmigo en el paraíso. Una gran, gran bendición, porque realmente, y hasta en el último momento, esa es otra de las cosas que podemos ver, ¿no? Que el Señor es paciente y hay posibilidad de, de llegar a un verdadero arrepentimiento aún hasta el final. No es lo que vamos a recomendarle a nadie, porque no queremos que nadie llegue hasta el final, porque en la medida de que las personas viven en el pecado se endurece el corazón. Pero al mismo tiempo, podemos ver que la gracia de Dios es fuerte y actúa hasta en el último momento de todo el ser humano. Además que las personas que viven en el pecado o sea, el pecado paga, o sea, afecta nuestras vidas, la de nuestras personas alrededor de nosotros y no queremos vivir así. Cuando vivimos en la palabra de Dios, las bendiciones de Dios están allí con nosotros de muchas y muchas formas. Y esto es una gran bendición. Entonces, aquí vemos nuevamente que la misma promesa que Dios le hace a este hombre, nos la hace también a cada uno de nosotros. Y con esa certeza, no es déjame ver a lo mejor, sino de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es la misma paz que tenemos cada uno de nosotros de saber que en el día en que Dios nos llame a casa, ese día, en ese momento, nosotros no, o sea, la muerte realmente para nosotros no existe. Podremos morir físicamente, pero pasamos directamente a las manos de nuestro Señor y vamos a estar con Él cara a cara, conscientes de su presencia, alabando mientras esperamos el juicio final, si no es en el día en que Él nos llama en el juicio final. Pero nos da una perspectiva hermosa ante la posibilidad de que Dios nos llame a casa. Para nosotros la muerte no tiene la última palabra. Entonces, ¿qué pediremos a Dios para poner en práctica en esta palabra de Dios?
¿Qué pedirían ustedes basado en este texto bíblico? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pastor, pediría sabiduría, entendimiento y el amor de él para poder llegar así a otra persona con su palabra. Ya, que nos pase a pedirle a Dios que nos ayude a hacer exactamente lo mismo que hizo el malhechor que estaba allí. Que nos permita siempre tener un corazón arrepentido y un corazón confiado en Él. O sea, el arrepentimiento tiene ese componente. Recuerden que tiene el componente de contrición, confesión y confianza, que es la fe en Dios como tal. Muy bien. Entonces, nuevamente, luego podemos ampliar un poquitico más lo que es la fe y tenemos los versículos de lo que es la fe. Está Juan 3:16, los que hablamos anteriormente, de cómo la fe es el medio por el cual, de que lo llamamos el medio de gracia, por el cual nosotros recibimos la gracia de Dios. Y ahí tenemos los versículos donde está, donde dice que la fe es la certeza de lo que tenemos que tener, de lo que estamos esperando. Isaías 12:2 nos dice, la confianza sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza, es eso que solamente Dios puede inspirar en cada uno de nosotros, ¿no? Y ustedes pueden ir añadiendo cada uno lo que es la fe. Esto lo hablamos anteriormente, que si la fe nos salva y Jesús es la causa de nuestra salvación y de nuestro perdón. La fe es la mano que simplemente recibe lo que Dios coloca, lo que Dios ha hecho por nosotros, es el medio o el conducto. Entonces, los otros versículos que también hemos discutido, cómo puede llegar una persona a tener fe, los hablamos también dentro de la clase anteriormente. Conclusión, bueno, hacemos un devocional y animamos a las personas a, venir para la próxima, la próxima lección. Le damos gracias a Dios y a las personas por tener esa fe. Les hacemos la pregunta, y ya en este punto, ¿quién es su Señor y Salvador? ¿En qué creen? ¿Quién es Jesucristo para cada uno de ellos? Y con esa confesión que debe venir después de ver lo que dice la Biblia, de quién es Jesucristo como tal, podemos decirle, de cierto te digo que vas a estar con Dios en el cielo. De cierto te digo que Dios te tiene en su mano y de cierto te digo que somos una familia en Cristo unido como tal. O sea, son muchas las aplicaciones que son muy hermosas. La esperanza que Dios nos da a partir de todo esto. Estas lecciones son muy... Cuando una persona ve estas 4 lecciones, realmente tiene un gran conocimiento de lo que es la doctrina cristiana como tal. Porque uno conoce su pecado, se puede ver a sí mismo su naturaleza pecaminosa. 2, además de conoce la gracia de Dios, el remedio para el pecado. 3, ve cómo esa gracia llega hacia él a través de la fe salvadora. Y 4, cómo eso produce, que es las obras, cómo esa fe, ese Espíritu Santo hace los frutos de fe en cada uno, nuestra respuesta hacia la gracia de Dios como tal. Entonces, bueno, esta es la lección número 3, ya les faltaría solamente la lección número 4. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Saben dónde encontrarla? Ahí mismo está el video, en el mismo sitio donde está aquí la guía del maestro, y al lado tienen la guía para el estudiante para que ustedes puedan entregar las copias a todas las personas que vayan a venir a su clase. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces seguimos avanzando. Ya saben, captamos, contamos. En este caso, tener en cuenta, mencionar continuamente lo que es el efecto, lo importante de la fe, lo que hace la fe como tal. Zulaik, tenías una pregunta, ibas a mencionar algo. Sí, pastor, lo que quería saber era, si ustedes van a enviar alguna hoja ya
escrita para nosotros responderla para el proyecto final, que no, esa parte allí o sea, O sea, no, lo que sí, no, creo que no quedó claro. el, el, mm, el profesor Natán estaba tratando de responderte tu pregunta. Yo vi el video de la lección número 10, pero lamentablemente, por lo visto, ese día la conexión de internet era peor que la que tenías hoy. Sí, Él dice, yo voy a mandar un formato. En ese formato ustedes van a colocar mm, información sobre cuántas personas ustedes le hicieron ¿cómo se llama? El curso, cuántos vinieron, este, diferentes, qué fue exactamente lo que enseñaron, en qué días enseñaron y los puntos más relevantes de la lección como tal. Es muy simple de llenar, realmente, para que ustedes o sea, simplemente puedan colocar eso allí y nosotros evaluarlos de esa forma. Pero todo va a estar allí. ok, no, Y en este caso, toda la lección está en la guía del maestro y en la guía del estudiante también. yo la imprimí ya, porque yo comencé hoy con el proyecto, o sea, ya yo di mi primera lección sobre el pecado. Excelente. Comencé hoy con un grupo, había invitado a 6 personas, pero solo pudieron venir 3 y bueno, con esas Eso, 3 di la eso, primera lección. eso está muy bien. Excelente. Está tu amiga, la que conocimos allá Sí, qué excelente. Me la saludas, por favor. Y este, nuevamente, gracias por tu hospitalidad nuevamente, Zulay. no, Excelente. pastor, de verdad que disculpe usted. No, una súper bendición. Así que Gracias. ya tendremos la oportunidad de ir a visitarlos nuevamente, ¿ok? Ok, gracias. Así que no, tranquila que yo te voy a pasar a ti y a todos el formato para que ustedes puedan saber exactamente cómo van a reportar. No tiene que ser nueva. Esa es la idea es ponerle las cosas bien sencillas. Y siempre tienen espacio para colocar cosas que ustedes crean relevantes, pero es de parte nuestra también que nosotros podemos preguntar exactamente qué estamos buscando para que ustedes no son adivinos y puedan colocar exactamente cuáles son los puntos que más nos interesan. Así que ya eso se los voy creo que mañana en la clase que viene, que es la del jueves, ya debo tener el formato para pasárselo y lo podemos discutir allí y ver qué es lo que estamos buscando. Pero excelente. Y me da mucha alegría ver que ya comenzaste con el proyecto final. Muy bien. Cualquier cosa, estamos en comunicación, Zulay. Tu Ok, pastor. consejero es el señor Lucas. Nuevamente, Lucas ah, acaba de tener un hijo, y yo estoy ahorita teniendo Venezuela, así que no te preocupes, si necesitas algo, puedes contactarme directamente y lo podemos discutir. El punto es que Ok, sientan que siempre tienen apoyo nuestro, ¿no? ok. Gracias, pastor. Entonces, consolidamos este, siempre la aplicación de la fe en nuestras vidas. Esta es la conciliación de la apropiación. ¿Qué significa esto para mí? Entonces nuestra fe no es un simple concepto filosófico. Nuestra fe tiene un gran efecto en nuestra vida, en cómo actuamos, en lo que creemos en nuestra. Entonces esto nos da lo que Cristo hizo por nosotros, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es muy importante. Entonces somos salvados por la gracia de Dios que se nos da por medio de la fe en Jesús. El resultado, esa esperanza segura de la vida eterna, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, las repercusiones son los frutos del Espíritu, en fin, son tantas las cosas que vienen de allí, de la gracia de Dios y que es comunicado a nosotros a través de la fe. Con lo que Cristo hizo, eso se llama una justificación objetiva. Cristo perdonó al mundo. El mundo es el objeto de lo que hizo Jesucristo. Justificación objetiva o universal. No hubo una sola persona por la cual Cristo no pagara por todos sus pecados. Lamentablemente sabemos que, aunque es así, no todo el mundo va al cielo. ¿Por qué? Ahí entra el otro concepto. La justificación subjetiva es la de aquellos que confían en Jesucristo como tal. Reciben el beneficio. ¿Cómo pasa eso? Ahí está el efecto de la fe. Es a través de la fe, que es obra del Espíritu Santo, un regalo de Dios, la que comunica lo que Cristo hizo por nosotros, el medio, el canal, el tubo en el cual nosotros recibimos
la inyección que trae el antídoto para recibir la causa de nuestra salvación. Bueno, juego de roles. 5 minutos. Estamos nosotros 3 aquí, lo tenemos que salirnos en grupo. Para cómo respondemos comentarios y preguntas con el tema. O sea, sobre todo, vamos a prepararnos un poquitico de cómo hacemos nosotros para corregir preguntas. Siempre, ¿cuál creen ustedes que es la clave para que nosotros podamos corregir las preguntas que nos hagan las personas? ¿Cuál es una parte muy importante para corregir? ¿Qué opinan ustedes? Cuando ustedes tengan a su gente y hagan, digamos, un comentario que no va, ¿cómo respondemos? Adelante, Zulay. Bueno, yo pienso que primero tener una actitud pasiva o sea, pasiva digo en el sentido del lenguaje, pues que no sea un lenguaje altanero para dirigirnos a esa persona y mucha paciencia y explicarle de buena manera que no es la forma correcta como esa persona está viendo la información o está ejerciendo pues esa información que le estamos dando. Si en ese momento la persona tiene una actitud eh, o sea, no acepta lo que uno está explicándole, dejarla tranquila y decirle, bueno, quiero que lo busques en la Biblia, los versículos se los podemos citar y luego lo discutimos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Para mí eso sería la forma de hacerlo, no sé si estoy equivocada. No, Zulay, tal cual. O sea, cuando tú dices pasiva, te refieres a hacer las cosas en amor, como dice, que estemos dispuestos a dar una respuesta de lo que nosotros creemos, pero siempre en amor. Y ese es el punto clave para hacer algo que se llama ser asertivos, que es responder a las personas en amor para el bienestar de las personas, siempre motivados por eso. Isidro, ¿tienes alguna Sí, opinión? pastor, a acotar ahí algo nada más. Dice, sí, tenemos que actuar en amor no hay quien pregunta que no podamos responder, pues entonces Sí. decirle, ¿sabe qué? Déjame, yo te averiguo o le pregunto aquí a los pastores, a los profesores, porque también estoy nuevo aquí y en la próxima clase entonces te doy la respuesta, o te saco de la duda bíblicamente, lógicamente, porque en base a eso que de pronto él me está preguntando algo. Isidro, muy buen punto. O sea, nosotros a veces tenemos la idea de que tenemos que responder todo y a veces no. O sea, yo inclusive me recuerdo en el seminario, profesores que tienen añísimos estudiando y que son unas eminencias. Recuerdo haberle preguntado a alguien algo y me dijo que no me podía responder en ese momento porque tenía que estudiar el texto. O sea, es un gran respeto a la palabra. Déjame estudiar el texto y yo te digo. Eso lo podemos hacer. Mira, déjame, lo que tú me estás preguntando es bien importante y quiero darte una respuesta precisa. Permíteme traerlo, consultarlo y te traigo una respuesta sobre eso. Eso demuestra realmente que ustedes son serios con lo que dicen y que están haciendo un buen esfuerzo. Al mismo tiempo, no queremos decir algo que no estamos muy seguros, o sea, que tenemos que verificar lo que queremos hacer. No tiene nada de malo, al contrario, creo que valida el mensaje de cada uno de nosotros. O sea, asertivos, hablamos en amor, mientras dependa de ustedes, traten de estar en paz con todo el mundo. O sea, hacemos todo lo que esté de nuestra mano para poder que las personas entiendan que estamos simplemente comunicando la palabra de Dios y no mis propias ideas. Yo no tengo la menor intención de ganar un debate, porque a mí, o sea, mi opinión, como digo, no vale mucho, pero la palabra de Dios sí vale, y ese es el compromiso. ¿Va a ser siempre bien recibido? No. Hay momentos en los que no. Si la persona tiene su determinación o su propia personalidad, a lo mejor por más que uno le hable en cariño, puede que no lo tome bien, pero hicimos todo lo posible. Entonces podemos hacer eso. Podemos decirle a la persona, mira, te respondo después, déjame investigar,
Pero sí es importante corregir las cosas, porque si no corregimos las cosas, las personas están escuchando y quedan con la mala idea de que así es. Y mucho más, por ejemplo, cuando si alguien estuviera, aquí estamos ya ustedes están bien educados, estamos en el último curso, pero miren, la respuesta de muchísimas personas, cuando ustedes les pregunten por cuál es la diferencia entre una persona que es salva y no, muchos van a decir que es porque hicieron el bien, es que esta persona es buena o aquello, y eso no es. ¿Por qué? Porque no es verdad, y segundo, que no apunta a la realidad que es la obra de Cristo como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo corregimos, pero le decimos le damos crédito. Pues, ¿dónde le podemos dar crédito? Mira, lo que tú estás diciendo es bien lógico. Y aquí podemos utilizar lo que es verdad, la lógica. Fíjate que la lógica nos diría a nosotros que el que se porta bien es el que recibe el beneficio, el que no, no. Eso es lógico. Sin embargo, la Biblia no habla de esa forma. Fíjate que la Biblia nos dice que todos estamos del lado del mal y le buscamos los versículos. O sea, buscamos un punto de encuentro, le decimos, oye, lo que estás pensando no es una locura, pero fíjate que la Biblia habla de esta forma. Y le mostramos los versículos para que ellos vean que no es nuestra opinión, pero estamos siendo objetivos y no estamos simplemente despreciando el mensaje. El proyecto final, la importancia, o sea, le damos a la gente la importancia de ver el video, especialmente para las lecciones y el día y la hora de la siguiente clase. Esto es para ustedes y también para cada uno de nuestros cursos en las 4C. Le decimos a las personas, miren, aunque yo creo que para las 4C, cuando ustedes lo tengan allí, ah, vean el video con ellos allí mismo, directamente en la clase, no anteriormente. Una vez que las personas ya han visto el video y han discutido la clase, sí ofrezcanle compartirles, les comparten el video para que si ellos quieren se los puedan mandar a otras personas también y los puedan ver igual. Muchas personas, esta es la única vez que han tenido un contacto bíblico realmente y se van a sorprender mucho de cómo la gente va a estar muy ah, animada y emocionada por haber escuchado por primera vez el verdadero evangelio o la verdad de la palabra de Dios, que es gratuito, sin ningún compromiso y el amor puro de Dios hacia cada uno de ellos. ¿Preguntas? Clarito, como digo, clarito como el lodo. Bueno, la tarea la pongo entonces en el WhatsApp, tal cual, el video introductorio y las preguntas para que nosotros repasemos. Vamos a entrar en el cuarto concepto. ¿Cuál es el papel de las obras ahora? Las obras, ya vimos que la salvación, la causa de la salvación, el efecto, ¿cómo se llama? Lo que es la fe como tal, el papel de la fe, y ahora vamos a ver cuál es el papel de las obras en la vida del cristiano, que es una buena obra, por qué se hacen, etcétera. Bueno, entonces oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Señor, gracias por haber colocado en nuestros corazones un espíritu que nos permite llamarte Abba Padre. Te pedimos, Padre, que nos mantengas siempre firmes en Él, que nos ayudes, que nos dé la confianza de saber que tú nos mantienes firmes, pero que nos dé una actitud que siempre cuida nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a nuevamente enriquecer esta fe y a poder compartirla con otros también, para que otros te conozcan de la misma forma en que te conocemos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Amén, todos, pastor. contento de volver a verlos y ya estamos, faltan solamente 3 lecciones para culminar. Al culminar, bueno, nos seguiremos acompañando hasta el final del proyecto final y bueno, y luego lo que sigue con el favor de Dios, ese proyecto final, se convierte en su grupo sembrado. ¿Ok?